Por ahí, hay lugar por ahí. Mira, una silla más. Ok, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos. En nombre del instituto, bienvenidos a todos los que no son de la casa y los que son de la casa, bienvenidos también. Estamos... ¿Lo arregló? Sí, sí. El milagro, las vos. ¿Algo más? Por ahora estamos con Jacobina, te vamos a buscar. Bueno, dentro de el espíritu de la muestra educativa que nosotros tenemos, es lo de poder mostrar, incluso de poder traer especialistas que nos puedan hablar de los temas que seguramente tienen que llegar de alguna manera al aula, que tienen que llegar de alguna manera a los chicos, que tienen que llegar de alguna manera a nuestra sociedad y a la gente que nos rodea, ¿no? Entonces, la presentación de Mariano Nagui, es importante, es un especialista en estos temas y nos va a hablar de la relación entre el Estado y los pueblos aborígenes, que es un tema muy candente y muy importante en estos días. Así que es importante por lo pronto escuchar todas las opiniones posibles, armar contextos y armar sobre todo en nuestra cabeza herramientas donde nosotros podamos explicar una relación muy difícil, una relación especial, una relación concreta, una relación que está aparte metida en el tiempo. Entonces Mariano nos va a contar de muchas maneras, como ven ustedes, con un gran despliegue, nos va a contar una historia que no deja de ser dolorosa, fuerte e importante, ¿no? Y aparte de esto me parece que es un lindo lugar para preguntarle y para sacarnos todas las dudas que digamos, porque él es un especialista, nos puede contar. Así que les pido que lo recibamos con un aplauso. Muchas gracias. En principio agradecerle a Jorge Galloqueo, que está acá, que es el autor, ideólogo de la charla, el hacedor de la muestra y con quien venimos trabajando hace un tiempo, caminando distintos espacios, pensando estas cosas. Cuando a Jorge se le ocurrió la idea ayer de traer a Mucurruna acá, no había desaparecido Santiago Maldonado, fue hace mucho, el año pasado, y este contexto nos reconfigura en algún sentido lo que vamos a hablar, pero no tenemos que cambiar nada, simplemente vamos a apuntalar el discurso histórico con un par de cuestiones que me gustaría también conversar para que ustedes tengan herramientas, o al menos para poder deconstruir ciertos discursos, sobre todo mediáticos y políticos que circulan respecto al tema. Así que bueno, vamos a arrancar con una... Me agacho acá, no sé si llegan a leer. Vamos a incorporar a la idea que siempre traemos, que es la de pensar. Hay determinadas, digamos, las propias organizaciones indígenas o comunidades indígenas y la academia, lo que son los investigadores hace un tiempo, no es predominante la corriente, pero muchos coinciden en que lo que pasó con la población indígena en la Argentina se trató de un genocidio. Y no refiere a Colombia, refiere al avance argentino sobre dos regiones. Vamos a ver varios mapas, algunos lo tienen ustedes ahí mismo. Sobre todo a fines del siglo XIX, acá donde Jorge marcó la frontera, ustedes pueden ver lo que era, esto es lo que se llamaba la frontera sur, que como verán atravesaba la mitad de Buenos Aires, pero antes también estuvo acá, supo estar en el río Salado, desde fines de la era virreinal hasta 1820, y después se decidió el avance. Entonces, lo primero que vamos a pensar es si podemos caracterizar estos avances como genocida, como una práctica genocida. Parece ser una idea bastante fuerte y no se trata de una opinión, se trata de dar cuenta qué es genocidio, qué pasó y después ustedes sacarán sus propias conclusiones. Pero antes de eso, vamos a trabajar sobre la teoría de la localización, que es la idea de las pampas, esta idea que para los que tenemos un poco de recorrido es una idea bastante sonsa, pero bueno, hay que trabajarla igual, de las ideas más complejas a las ideas más sonsas, porque como está demostrado en las ciencias sociales, las ideas más simples son las que calan en la sociedad, no las ideas más complejas, sino las ideas más simples.
Y por último, las consecuencias actuales en el proceso de sometimiento, porque nosotros entendemos que la relación, o mejor dicho, muchos de los hechos actuales que suceden ahora, si bien no son, si se quiere, yo creo que fue un genocidio. Ahora, lo de ahora no es un genocidio. Ahora, ¿puede explicarse lo que sucede hoy sin entender lo que pasó en el siglo XIX? Entiendo que no. Vamos a los hechos. Entonces, esta es la idea. Yo a veces hay como textos un poco más largos, pero yo voy a hacer como la síntesis. Eso por si alguno tiene ganas y tiene buena vista sobre todo, cosa que yo de ahí no podría. Lo quiere leer entero, lo lee. Yo hago la idea principal. Entonces, la principal idea de la balcanización de las Pampas es, básicamente tiene una idea central y una idea subsidiaria. La idea central es que en algún momento del siglo XIX hubo una enorme migración desde Chile del pueblo mapuche, que en esta teoría, por supuesto, no existía del lado de lo que es hoy Argentina, habría invadido a lo que son nuestros, lo que en esa construcción se hizo eran nuestros indios, que eran los tehuelches, migraron, los exterminaron a todos, y en un hecho inédito en la historia universal, después de exterminarlos a todos, se convirtieron a las prácticas culturales de ese pueblo genocidado. Algo así como si Hitler hubiera seguido hasta el año 50-60 y después de exterminar a todos los judíos, se pasa al judaísmo. ¿Se entiende? Una cosa así. Esa es la idea. ¿Qué efectos tiene esa teoría? Uno, decir, vamos a volver sobre esta idea, que los mapuches son chilenos, que son los primeros genocidas porque mataron a nuestros pobres indios, que eran los tehuelches, y en tercer lugar es muy conveniente para los terratenientes actuales, porque como nuestros indios en realidad eran los tehuelches y ya no existen más, cosas que niegan los tehuelches de hoy, por supuesto, toda cosa que se haga sobre el pueblo mapuche está bien, porque son extranjeros y son genocidas. ¿Se entiende? Esa es más o menos la idea. La idea tiene, para que tengan, ahora les voy a mostrar algunas fuentes, se hizo famosa en 1930. Así que si ustedes creen, andan por la vida diciendo el Renault 12 es el auto más moderno que existe en la Argentina, esa idea que tienen ustedes es más moderna que los mapuches son chilenos. Para que tengan una idea que estamos. O sea, tienen más comprobación científica que si comes sandía, tomás vino, te morís, cosas así. Vamos a una idea sencilla. La frase es, los mapuches son, es decir, en presente, chilenos. ¿Estamos bien? Les hago esta pregunta. Levanten la mano quien tiene abuela, bisabuelo, tatarabuela o padre nacido en otro país. Bien. Si le aplicamos la idea de los mapuches son chilenos, todos ustedes no son argentinos. ¿Se entiende la idea? ¿Cuál es la idea? Es la aplicación de un concepto solo para el pueblo mapuche, no para nosotros. Nosotros entendidos los argentinos. Si mi abuela nació en Italia, yo soy argentino. Eso se llama jus solis. ¿Cómo otorga la nacionalidad del Estado argentino? Por tierra. Si naces acá, sos argentino. Para hablar del pueblo mapuche, se va en contra de la ley argentina. Y si algún mapuche se supone que tal vez tenga 10 o 15 generaciones atrás alguien que nació del otro lado de la cordillera, acá, hoy es chileno. ¿Se entiende? La operación es rarísima, es muy rara. ¿Sí? O sea que si ustedes, esto es de ampliarse a toda la población que hoy nos consideramos argentinos, lo más probable es que nos quedemos sin argentinos. Porque nadie es argentino. O sea, no existiría la nacionalidad argentina, ¿se entiende? En un país que además se jacta de descender de los barcos. ¿Sí? Por eso digo, es una operación bastante burda, pero que tiene... Y esto, digo, cuando es una operación bastante burda, no es por descalificar a quien lo pregunta. ¿Sí? De hecho, me lo preguntó mi papá el otro día, muy preocupado. Pero tiene que ver con el nivel de permeabilidad que tiene esa teoría sin pensar en nosotros. Siempre está esta cuestión de los pueblos indígenas pensados como en una cuestión así distinta. La segunda cuestión que hay que decir sobre esta teoría, acá dice un anacronismo. Y niega la Constitución. Dos ideas básicas. Esa migración, si hubiera sido así en el siglo XIX, no existía ni el Estado argentino ni el Estado chileno. O sea que es una idea anacrónica, es decir, una idea, estamos trasladando hacia atrás el Estado argentino y el Estado chileno. Lo otro que hay que decir, que también viola una ley constitucional, que es reconocer la preexistencia de los pueblos indígenas en la Argentina. ¿Qué significa eso? Que los mapuches tienen que demostrar
están acá hace 3 millones de años, 1000 millones de años, no, solamente reconoce la Constitución argentina que estaban antes que la organización del Estado. Fin. No hay mucho más que eso. O sea, vieron cómo se va de a poquito aclarando. Lo último que me resta decir sobre esto es que esa gran migración del siglo XIX no nació de foja cero. No es que no había mapuches acá. Como dijo Jorge en la charla anterior, hoy por hoy se habla de espacio panaraucano, que es toda la región del Pacífico Atlántico, y está comprobada la presencia de lo que sería el pueblo mapuche desde el año 1000, tanto en cuestiones sociales como en la arqueología. O sea que fíjense, el año 1000 estamos hablando de 10 siglos atrás. Y si hacemos un poquito más de esfuerzo y pensamos en algunos nombres, de dónde viene la palabra Bariloche, Tenquelauque, Empuán, Pigüé, Loncohué, Fique-Menuco, y un montón de lugares que cuando ustedes van hacia el sur encuentran, al sur y en Buenos Aires, ¿no? Por supuesto, digo, Chapadmalal, Corral de Barro, ¿sí? Son toponimia mapuche. Acá les puse, yo lo voy a leer, que es... Sí. ¿Podemos un minutito? Sí. Así nos ubicamos para ¿Cómo aquel no? lado. Perdón. Fíjense para aquel lado. De paso aprovecho para decir que si tienen alguna pregunta en el medio, yo hablo así, me aprendo todo de memoria, pero si tienen algo que decir, primero por la sede, ¿no? Eso. Pero además, si me cortan antes de la pantalla y me quieren preguntar o decir algo, tirar con algo que no sea contundente, está bien. Es muy lindo que nos haya quedado chica el aula. Está bueno, está bueno. Sí, por supuesto. Acá, esta idea decía que era de los 30. Yo lo vi después de recopilar un par de trabajos. No es muy difícil encontrar los trabajos porque ya en el año 85, para que tengan una idea, investigadores que refutaron la teoría de la organización ya se murieron de viejos. O sea, imagínense cuánto hace que se viene trabajando con la idea. Pero con un par me alcanza. Fue un antropólogo el que gestionó esta idea, que se llama Salvador Canal-Frau, pero no lo inventó él, ya venía de antes con esta idea de los mapuches chilenos. Y acá está la cita textual de cuando se conoció la teoría, que dice: el reemplazo étnico, es decir, estaban los tehuelches y quedaron los mapuches, estuvo acompañado por un proceso de adaptación y fusión. Por eso dice adaptación, por esto que yo decía antes, porque si vos decís que un pueblo migró, mató a otro, lo exterminó, y después cuando vos explicaste que los mapuches en Chile, en lo que era supuestamente Chile, eran sedentarios, no podés explicar esa gran migración y que se volvieron, no, es como muy difícil de sostener. Entonces hablan de una adaptación y fusión a través del cual una población que originalmente poseía una cultura andina fue transformada, sin duda por impacto de un nuevo ambiente en un pueblo que vivía de la cría del ganado, recolectaba frutos silvestres y se dedicaba al pillar. Una vez establecidos los araucanos, así se los llamaba, entre las poblaciones pampas, fueron el elemento más dinámico y rápidamente se transformaron en el dominante. O sea, eso es a grandes rasgos lo que escribió Canal-Frau, que se recupera por los antropólogos en el 2000.